Sea usted bienvenido en esta mañana a esta su familia Iglesia Vida Abundante. Hoy es un maravilloso día para que podamos alabar al Señor y escuchar su palabra. Y antes de empezar, quiero que usted reflexione en una palabra que está en 1 de Pedro 5:7. Dice, deposite toda su ansiedad en Él porque Él cuida de nosotros. Amén. Así que si usted está ansioso, si está preocupado, déjeme decirle una cosa, el Señor cuida de cada uno de nosotros, de cada uno de sus hijos. Pongamos todas nuestras ansiedades delante de Él y libremente hoy que alabemos al Señor, que empecemos a escuchar su palabra, llénese de fe allá en su casa, invite a todos los que están por allá, siéntense, aparte este momento y concéntrese en lo que el Señor hoy tiene para usted. Vamos a alabar al Señor en esta mañana, ¿sí? Así que yo le invito a usted ahí donde está, que disponga mi corazón. Hoy vamos a cantarle al Señor, aquel que es poderoso, aquel que ha sido fiel, aquel que es nuestro Salvador, nuestro Redentor, que sin importar la circunstancia, Él tiene la victoria en sus manos para darnos. Amén. Eres el gran yo soy. No hay nadie más como Él, no hay otro igual que Él, no hay otro que pueda venir, que pueda darnos salvación, victoria. Gracias, Señor Jesús, porque no hay otro como tú, Señor. Y hoy vamos a decírselo, díselo ahí con todas sus fuerzas, amén. No hay nadie más, no hay nadie más, díselo al Señor, no hay nadie más, no hay nadie más como tú. No
Bendiciones, mis hermanos, que Dios me los bendiga y que esta mañana podamos edificarnos mutuamente. La intención de esta mañana es continuar con el tema que hemos venido desarrollando de servimos a un Dios vivo y poderoso. Semanas y meses anteriores, antes de la pandemia, veníamos hablando de que servirle a un Dios vivo y poderoso, hermano, equivale a que Dios está viendo lo que nosotros hacemos, cómo actuamos, cómo nos conducimos. Y esto es una bendición, porque no le estamos sirviendo a un Dios que no se da cuenta de las cosas, sino que un día tendremos que darle cuenta. Por eso es importante que usted y yo le prestemos atención de cómo estamos sirviendo al Señor. La semana anterior quedamos con los dos pueblos, Sucot y Peniel. Sucot, tabernáculos, y hablamos un poquito acerca de los tabernáculos y cómo nosotros muchas veces queremos tener la actitud de Pedro, de hacer tabernáculos en los cuales nos encerramos y no nos damos cuenta de lo que está sucediendo en el exterior. Hoy Dios nos ha quitado eso y ahora más bien estamos en nuestras casas metidos, ya no en el templo, pero sí en nuestras casas. Y debemos tener cuidado porque hay un propósito. La obra de Dios sigue para adelante. El trabajo que Dios ha encomendado a la iglesia sigue vigente y tenemos que prestar atención. También hablamos con respecto a Peniel. Peniel, aquellos que están delante de Dios, y de esos hay que tener mucho cuidado que nosotros no seamos de ese tipo de persona que siempre está delante de Dios, siempre está en la presencia de Dios, pero no se involucra realmente en las cosas que Dios desea que nos involucremos. Y entonces esto pasa a ser peligroso porque no es, permítame decírselo de esta manera, usted y yo debemos examinarnos si realmente es que estamos en la presencia de Dios o solamente es un hablar, una palabra que nosotros declaramos o confesamos y en realidad no estamos en la presencia de Dios porque no nos involucramos en las cosas de Dios, no nos involucramos en la obra de Dios, no estamos haciendo ni llevando adelante aquello que Dios nos ha encomendado. Les decía que esta semana íbamos a tratar un tema que sigue siendo de esos difíciles, esos que no nos gusta porque nos confronta. Y hoy vamos a leer bastante Biblia. Hoy vamos a leer algunos pasajes y vamos a poner una base porque hoy vamos a hablar del líder cristiano. El líder cristiano puede ser el pastor, el apóstol, puede ser el evangelista, puede ser el maestro, puede ser el líder también de un grupo o puede ser hasta usted mismo. Usted que tal vez en la iglesia no estaba desarrollando una función en específico, pero que sí le está sirviendo al Señor, que ha sido llamado a ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos juntos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Así que mi amado hermano, le voy a pedir que se siente bien, que se acomode y que tenga su Biblia a mano, tenga un lápiz y una hoja o en su teléfono, si ya tiene la costumbre de hacerlo, anote las citas que vamos a ir nombrando y vamos a ir leyendo. La idea de hoy es darle un fundamento a lo que después vamos a hablar, pero vamos a empezar a hablar de Gedeón. Gedeón. Lo primero que le quiero decir es que es difícil ver la respuesta que Gedeón le da a estos dos pueblos y la reacción que nosotros tomamos ante semejante castigo que un hombre de Dios le da a estos dos pueblos. Para eso vamos a ir a Jueces capítulo 8 del verso 10 en adelante para leerlo. Le invito a que abra su Biblia en el libro de los Jueces capítulo 8 versículo 10. La semana pasada estuvimos viendo del 4 al 7. Hoy lo vamos a hacer del capítulo 8, del verso 10 al verso 17. Del 10 al 17. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Seba y Salmuna estaban en Carcor,
con un ejército como de 15,000 hombres, los que quedaban de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que vivían en tiendas al oriente de Nova y Joeba, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Seba y Salmuna huyeron, pero Gedeón los persiguió, capturó a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Cuando Gedeón, hijo de Joás, regresaba de la batalla, antes que el sol subiera, capturó a un joven de los hombres de Sucot y lo interrogó. Él le dio por escrito los nombres de los principales ancianos de Sucot, 77 hombres. Entonces entró en Sucot y dijo a los del pueblo: aquí están Seba y Salmuna, por causa de los cuales os burlasteis de mí diciendo: ¿están ya en tus manos Seba y Salmuna para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Tomó Gedeón espinos y abrojos del desierto, y con ellos castigó a los ancianos de Sucot. Asimismo, derribó la torre y mató a los de la ciudad. Todo esto lo vamos a estar desmenuzando un poquito, pero no va a ser el día de hoy. Hoy lo que podemos ver en la lectura es la actitud de este hombre de Dios. Recordemos que los hombres de Dios, usted y yo, seguimos siendo hombres. Gedeón, un hombre de Dios, siguió siendo hombre. Y recordemos que la obra del Espíritu Santo en su vida, en la vida de Gedeón, en tu vida y en la mía, es una obra progresiva, la cual debemos prestar atención para seguir creciendo en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Jesucristo, y para que seamos nosotros formados a la imagen de Jesús. Le recuerdo, permítame hacerle la siguiente aclaración. Hoy continuamos con el tema, ¿de qué lado estamos? Parte 2. El líder cristiano no solamente debe preocuparse por empezar bien. El líder cristiano o el cristiano no solamente debe de preocuparse por empezar bien, también debe poner mucha atención a lo que hace en el camino para terminar bien el trabajo y las responsabilidades que el Señor nos ha encomendado. Sí, mi amado hermano, muchas personas se preocupan por empezar bien, pero no le ponen atención a ese proceso en el cual al servir a Dios, al conocer a Dios, entramos y muchas veces nos descuidamos. Vamos a ver esta mañana, en este día, cómo Gedeón o qué es lo que el Señor también espera de cada uno de nosotros. Le recuerdo la palabra del Señor, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a un pastor joven, a Timoteo, en el capítulo 1 Timoteo, capítulo 3, verso 16, perdón, 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16, y dice de la siguiente manera: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amén. Eso lo encontramos en el Nuevo Testamento. Y podríamos decir lo siguiente. Yo quiero que usted medite en esto y piense esto. Nosotros, usted y yo, los cristianos del siglo XXI, los cristianos que vivimos en este año de 2020, tenemos una serie de ventajas con las que Gedeón no contó. Es muy fácil cuando nosotros leemos la historia de Gedeón no querer ver estos versículos o brincarlos
O si los estudiamos, decir, ¿y cómo un hombre de Dios pudo actuar, pudo hacer, pudo conducirse de esta manera? Bueno, eso le pasó a él, pero ¿no nos ha pasado a nosotros? ¿No hemos actuado también mal en algún momento? ¿No hemos criticado a algún líder del Señor, algún líder de la obra en la iglesia por una actuación o por una conducta X? Hermano, seguimos siendo hombres. Y pongamos atención nosotros los siervos del Señor, nosotros los que Dios nos ha dado el privilegio de ser pastores, de ser apóstol, si Dios lo ha llamado, o de ser evangelista, o de ser maestro en la congregación. Póngale atención, recuerde lo que leímos anteriormente, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Es útil para un propósito, que usted y yo seamos perfeccionados, seamos llevados a la madurez, que seamos cada día más como Jesús. Y tenemos que hacernos la pregunta, y yo lo invito para que usted se la haga usted mismo. ¿Soy yo hoy más como Jesús o todavía me falta? Usted sabrá la respuesta. Porque muchas veces somos muy severos con nosotros, pero muy pocas veces nos miramos a nosotros mismos. Y la Escritura es inspirada por Dios, no para que otros maduren, sino para que el hombre de Dios, la mujer de Dios, o sea, usted y yo, seamos preparados para toda buena obra y alcancemos la madurez y nos parezcamos cada día más a Jesús. Y esa es la meta. Entonces, no solamente me debo preocupar por empezar bien, empezar a hacer las cosas que a Dios le agradan, está bien, pero tengo que seguir en el proceso, tengo que continuar ese proceso y tengo que ver la meta final, tengo que ver hacia adelante cómo voy a terminar, programar desde ahora cómo quiero terminar en esta obra que Dios me ha encomendado. Si nosotros nos vamos a la historia de Gedeón, nos damos cuenta que Gedeón empezó bien, pero ¿cómo terminó? Bueno, por eso dice que toda la Escritura es inspirada. Cuando leemos este ejemplo, no es para criticar a Gedeón. Ya Gedeón está entre los hombres de la fe. Ya Gedeón quedó como un ejemplo y Dios lo toma como un buen ejemplo, a pesar de sus errores. A pesar de sus fallos, Dios lo toma como un ejemplo digno de estar allí en la galería de los hombres de fe. Sí, mi amado hermano, nosotros tenemos más ventajas de las que tuvo Gedeón. Por ejemplo, permítame compartirle 3 ventajas que usted y yo tenemos que Gedeón no tuvo. Número 1, nosotros tenemos la Biblia completa. Nosotros contamos con toda la revelación de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Gedeón lo único que tenía en aquel momento era la ley que Moisés había escrito y el libro de Josué, la historia de Josué, lo que había acontecido con Josué. Eso era lo único que podía como parte de la historia y lo que algunos de sus contemporáneos o antepasados más cercanos habían hecho delante de Dios o por medio de Dios. Era a lo que él podía hacer referencia. Y recordemos que muchas de estas cosas estaban limitadas para ellos. Ellos no contaban como usted y yo con un libro que llamamos Biblia. Hoy nosotros tenemos una Biblia en nuestra casa y a veces más de una traducción de la Escritura. Y es ella la que necesitamos leer. Es a ella la que necesitamos dedicarle tiempo para que por medio de ella nosotros seamos corregidos, instruidos y preparados para toda buena obra, las cuales Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Sí, tenemos esa ventaja. Gedeón no la tuvo. Gedeón lo único que recibió fueron las órdenes de Dios para ir contra el enemigo. Pero nosotros hoy tenemos toda la Escritura, así que saquémosle el mayor provecho. Lo otro que tenemos nosotros que Gedeón no tuvo es la unción y la llenura del Espíritu Santo.
En el tiempo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía para realizar una obra específica. Hoy el Espíritu Santo está en nosotros y está con nosotros, no para hacer una obra específica. Ya Él nos dio dones, nos repartió sus dones para hacer la obra. Él está con nosotros para dos cosas. Una, revelarnos a Jesús, revelarnos al Hijo de Dios y que le podamos conocer de manera personal y cada día ir creciendo en ese conocimiento. Y también tenemos al Espíritu Santo en nosotros, el cual nos convence y nos ayuda en nuestra debilidad. Hoy nosotros contamos con este apoyo. ¡Qué bendición tan grande! Sí, mi amado hermano. Es una grande bendición que hoy el Espíritu Santo está en usted y está en mí. En el tiempo de Gedeón, el Espíritu Santo solamente estaba allí para ayudarle a cumplir una obra específica. Ahora, el Espíritu Santo, permítame hacerle una aclaracioncita aquí importante. El Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo está con aquellos que se consagran a Dios, se santifican para Dios. Si todos tenemos el Espíritu, nos ha sido dado el Espíritu, pero el poder, la unción viene a aquellos que nos consagramos, nos dedicamos a Dios, nos apartamos de las cosas del mundo y nos llenamos cada día con el Espíritu Santo. Por eso debemos orar y pedir que el Espíritu Santo nos esté llenando continuamente, que seamos llenos de esa unción, de ese poder para hacer la obra que el Señor nos ha llamado a hacer, pero también para que el Espíritu nos convenza y nos enseñe a nosotros las cosas de Dios. Sí, no otra cosa con la cual usted y yo contamos, mi amado hermano, y póngale atención, son tres, le dije. La tercera es la iglesia. Usted y yo contamos con la iglesia, somos iglesia, pero también contamos con la iglesia. Y no estoy hablando del edificio, estoy hablando de la congregación de los santos, con sus dones y sus ministerios. ¿Por qué? Porque bien lo dice Efesios capítulo 4, que el mismo Señor Jesucristo ha constituido a algunos como apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, sí, y ha repartido dones como administración, milagros, ciencia, etc. Sí, Gedeón no contaba con ello. Gedeón, hemos leído la historia, cómo Dios le pone la gente que él necesita y terminan siendo 300 hombres guiados por Dios, guiados por el Señor, pero no llenos del Espíritu Santo, como hoy la iglesia puede ser llena del Espíritu Santo, como hoy usted y yo tenemos la bendición de que si nos consagramos, nos santificamos, vamos a ser llenados continuamente con el Espíritu Santo. Imagínese, llenos del Espíritu Santo, como estuvieron los discípulos allá en el aposento alto, como lo estuvo Pablo, llenándose del Espíritu para predicar, para llevar adelante la obra del Señor. Así nosotros hoy podemos también ser llenos del Espíritu Santo. Esa bendición no la tuvo Gedeón, porque el Señor no había venido, no había derramado su sangre, no había resucitado y no había ascendido al cielo. Hoy nosotros tenemos estas grandes bendiciones, como es la Biblia completa, la unción y la llenura del Espíritu Santo y la congregación de los santos con sus dones y ministerios. Imagínense que nosotros tenemos una gran ventaja. Ahora, sí, tenemos una gran ventaja, pero esto se convierte también en una gran responsabilidad. Y permítame, le dije que esta mañana íbamos a leer varios textos y nos toca leer, ahora quiero que se vaya a Lucas. Esto es una base para lo que vamos a hablar de Gedeón la próxima semana. Pero hoy vamos a ir a Lucas en el capítulo 12, verso 40. Yo le voy a leer lo que la Biblia me dice con respecto a la responsabilidad que tenemos y que la vamos a comparar con Gedeón. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil.
Y yo tengo que ver la vida de Gedeón, el ejemplo de Gedeón, tanto en las cosas buenas, en las cosas que hizo excelentemente, como en aquellas en las cuales también como ser humano falló. Y como ser humano hizo cosas de las cuales posiblemente usted no las lee cuando está estudiando la palabra o cuando va leyendo, o si simplemente dice, uy, esto qué raro, ¿por qué? ¿A qué se debió? Bueno, es porque a pesar de que tenemos al Señor, a pesar de que Gedeón fue llamado por el Señor, a pesar de que Dios usó a Gedeón, seguía siendo un ser humano. La única bendición que nosotros podemos hablar de Gedeón, porque si estuviera en mis manos o en las suyas, posiblemente nosotros, con lo que leímos en los versos, en el verso 10 al verso 17, posiblemente nosotros condenaríamos a Gedeón, así como muchas veces juzgamos y condenamos sin conocimiento o sin discernimiento o sin luz, juzgamos y condenamos el actuar de algunos siervos del Señor. Y hermano, tenemos que tener cuidado en esto. Por eso, permítame leerle lo que la palabra del Señor nos dice en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, del verso 40 en adelante. Dice, está hablando Jesús con sus discípulos. Permítame nada más hacerle esto. Está hablando Jesús con sus discípulos. Está Él dándole cátedra, dándoles enseñanza. Y les dice lo siguiente: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual el Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y lo pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a la voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocer hizo las cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Se recuerda usted que hace unos minutos le dije que nosotros tenemos muchas ventajas sobre las que tuvo Gedeón? Usted y yo contamos con toda la Escritura. Usted y yo contamos con la unción y el poder del Espíritu Santo, no solamente viniendo a hacer una obra específica, sino viniendo a cambiar y a transformar nuestra vida, nuestro corazón, a cambiarnos de adentro hacia afuera, para que todo aquello que contamina nuestra vida, podamos nosotros trabajar en ello, santificarnos, esforzarnos en la gracia de Dios y poder trabajar y bendecir a aquellos que están a nuestro alrededor. Pero también hablamos de que contamos con la iglesia, el grupo, ese grupo de santos, esos compañeros que Dios ha puesto a nuestro lado para que nos edifiquemos mutuamente con nuestros dones y ministerios. Sí, tenemos muchas ventajas, pero Jesús aquí lo que le está diciendo a los discípulos, y Pedro le pregunta, Señor, ¿esto es para nosotros o es para todos? ¿Usted qué cree? Yo quisiera darle mi respuesta, si me lo permite. Y yo creo que es para todos. Fue para los discípulos, pero también es para nosotros. De que al que más se le da, más se le demanda. Mi amado hermano, usted y yo
recibiremos de parte del Señor más demanda. Y esto no es para llenarnos de temor, esto es para que seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos. Sí, cuando leemos la Escritura, cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando le tomamos tiempo para ver el ejemplo, dónde fue que los hombres de Dios triunfaron, dónde fue que los hombres de Dios fallaron, esto nos va a ayudar para tener nosotros también allí motivos de oración, para poder examinarnos a nosotros mismos y ver en dónde es que nosotros estamos fallando, si es que lo estamos haciendo, o dónde podríamos fallar, o dónde podemos evitar. Hay un dicho que dice que nadie aprende por cabeza ajena. Yo quiero decirle, Dios piensa diferente. Para eso nos ha dejado toda la Escritura, para que viendo podamos aprender, para que aprendiendo de la experiencia de hombres de fe, nosotros también podamos aprender y podamos corregir aquello que a Él no le agrada. Aquello que vemos como defectuoso en la vida de otros hombres, aquello que vemos como un error en la vida de Gedeón, hoy nosotros tenemos la posibilidad de corregirlo. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo diferente. Pero necesitamos estudiar la palabra del Señor. Necesitamos que la palabra de Dios more en abundancia en cada uno de nosotros. Quisiera decirle que en todo esto yo veo una palabra de esperanza para Gedeón. Sí, una palabra de esperanza para Gedeón. ¿Por qué? ¿Por qué una palabra de esperanza para Gedeón? Porque Gedeón lo que tuvo para hacer la obra de Dios en su tiempo, en realidad fue mucho, pero fue mucho menos que lo que usted y yo contamos. Entonces lo que es una palabra de esperanza para Gedeón al decir Jesús que al que mucho se le da, mucho se le demanda, y que el que hizo las cosas sin saber, pero no conocía, se le azotará poco. Pero pregunto, ¿cuántos azotes será que recibiremos usted y yo? No, no estoy diciendo el pastor aquel o el pastor fulano, no, le estoy hablando a usted. A usted que dice, es que yo no soy pastor. Hermano, es que usted es un siervo del Señor. Usted fue llamado a ser siervo y usted debe servirle al Señor. Y usted no puede decir, no sé, no conozco, porque ahora usted y yo contamos con toda la Escritura, contamos con el Espíritu Santo y contamos con la congregación de los santos, con sus dones y ministerios. Y esto es algo con lo que Gedeón no contó, pero usted sí lo cuenta. Eso es algo que Dios le ha entregado. ¿Qué está haciendo usted con ello? Recuerde que Gedeón, con tan solo una antorcha y un cántaro, derrotó, dice el verso 10 y 11, dice que derrotó a 120,000 hombres. Hoy nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra hombres, no es contra personas. Hoy nuestra lucha la entendemos, algo que Gedeón no entendía en su tiempo, para él todo era físico. Pero nosotros entendemos que hay una lucha espiritual, hay una batalla espiritual. Bueno, ¿cómo nos estamos preparando para afrontar esa batalla espiritual? ¿Cómo nos estamos preparando y permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, en nuestras emociones? ¿Cómo estamos permitiendo que la Escritura nos moldee? ¿Cómo estamos permitiendo que la Escritura nos corrija, nos exhorte? ¿Cómo estamos permitiendo que la Escritura nos haga ver no solamente las cosas lindas de aquellos hombres de Dios, sino sus errores, que muchas veces son nuestros errores, para poder corregirlo con la llenura del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo y con la ayuda de los hermanos de la congregación? Es muy peligroso, mi amado hermano, que nosotros descuidemos esto. Como le decía, esto es lo que yo veo en la Escritura. Esto es lo que yo veo en toda la Escritura. La Biblia, toda ella es inspirada por Dios y es útil.
Aquí puedo ver cómo Gedeón actuó, pero puedo ver lo que mi Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos con respecto a la responsabilidad de recibir. Gedeón recibió una orden de Dios en medio de una crisis. Gedeón oyó la voz de Dios en medio de una crisis. Y Gedeón actuó en algunas ocasiones conforme a lo que Dios le dijo y en otras conforme a lo que su alma, sus pensamientos o sus ideas le demandaban. Nos pasa igual a nosotros. Pero hoy nosotros tenemos la llenura, la unción, tenemos toda la escritura y tenemos la congregación de los santos. Y es allí donde debemos de prestar atención. Mi amado hermano, como le dije al principio, esto es como una base solamente, porque vamos a empezar a ver algunas conductas, algún comportamiento que tuvo Gedeón, y que tenemos que verlo a la luz de la Escritura. Sí, la próxima semana vamos a ver a Gedeón, pero esta semana pregúntese, ¿qué estoy haciendo con toda esa grande bendición con la que yo cuento? Hoy yo cuento con toda la Escritura. ¿Será que la estoy meditando? ¿Será que la estoy estudiando? Hoy yo cuento con la unción del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo y puedo ser lleno continuamente del Espíritu Santo, y eso es lo que Dios quiere, que seamos llenos continuamente del Espíritu Santo para hacer la obra que Él nos ha entregado. ¿Nos estamos llenando del Espíritu Santo? Nos estamos pidiéndole más al Padre que nos dé de su Espíritu, que nos llene con su Espíritu, que nos guíe con su Espíritu, que nos revele a Jesús, que nos revele la Escritura? ¿O simplemente lo tenemos ahí como un amuleto o como algo que solamente en casos específicos en que nosotros no podemos hacer alguna cosa, porque todo lo hacemos nosotros, tenemos la capacidad de hacerlo y lo hacemos a nuestra manera y no le permitimos al Espíritu actuar en nuestra vida? ¿Y qué de la congregación? ¿Estamos sacándole el provecho a la congregación? ¿Estamos permitiendo que los hermanos en la congregación nos ayuden para ser formados? Recuerde que el carácter de Cristo debe ser formado en usted, y Dios ha dejado los diferentes ministerios y los diferentes dones que ha dado a cada uno como el Espíritu quiso para edificar a la iglesia, para que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios y para que no seamos movidos por cualquier viento de doctrina. A veces estamos desperdiciando estas bendiciones. Que Dios nos ayude para que no lo hagamos, porque en la medida en que hagamos las cosas conforme a Dios, todo saldrá mejor. Y eso es algo que la historia de Gedeón en el libro de Jueces nos enseña. Preparémonos y pidámosle al Señor que nos ayude para seguir creciendo en su gracia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento oramos, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes a entender las bendiciones tan grandes y maravillosas que nos has entregado. Nos has dado ahora toda la Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, los cuales nos ayudan para que seamos hombres maduros en la fe, para que podamos crecer en el conocimiento y en el carácter de Jesús, para que a través del ejemplo de hombres de fe, nosotros podamos desde esa perspectiva, desde esa enseñanza, desde esa instrucción, ser cambiados y ser transformados, permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender que debemos ser llenos del Espíritu Santo continuamente. Cada día necesitamos llenura del Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, también entender que necesitamos de la congregación, necesitamos de la iglesia. No podemos vivir apartados del pueblo de Dios. Necesitamos estar involucrados. Necesitamos, Señor, ser parte de esa gente, de esos hombres, de esas mujeres que tú has llamado a hacer la obra. No podemos quedarnos como los de Sucot, no podemos quedarnos como los de Peniel, cada uno en su lugar, cada uno en su casa, sin importar lo que está sucediendo alrededor. Hay mucha gente necesitada, hay mucha gente que necesita libertad, hay mucha gente que necesita recibir, Señor,
bendición, necesitas recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Necesitas recibir instrucción del Evangelio y tú nos has puesto a nosotros con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestros ministerios para la edificación de tu iglesia. Ayúdanos a entenderlo y ayúdanos a llevarlo adelante. En el nombre de Jesús, que así podamos entenderlo. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que la paz de Dios sea con usted. Y le sigo invitando para que siga leyendo, para que siga estudiando esta historia, pero también toda la Escritura. Estamos pronto a terminar esta historia de Gedeón. Estamos pronto a terminar este relato de la vida de un hombre de fe, pero también estamos iniciando cada día una aventura en la palabra de Dios. Cada vez que la estudiamos, cada vez que la meditamos y cada vez que la ponemos en práctica en nuestra vida y en nuestro ministerio. Que Dios te bendiga y que la paz de Dios sea contigo. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Señor, en esta mañana ponemos nuestras vidas a tus pies. Rendimos nuestros corazones ante ti, Señor. No somos nada sin ti. Tú le das sentido a nuestras vidas. Queremos alabarte y adorarte, Señor, en todo tiempo. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me gozo adorarte. Dile, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste. Dile, y hoy me postro a adorarte. Adórale ahí de donde estás. Dile, no hay lugar, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.
Dice tu palabra que el que permanece hasta el final, este será salvo, Señor. Ayúdanos a permanecer a tus pies, postrados, Señor, en obediencia. Dile, Señor, aquí